Bienvenidos a la Trama del Tiempo. En esta ocasión conoceremos la primera etapa de la historia de México, el Preclásico. Pero antes, hay que decir que en el pasado previo a la llegada de los españoles hubo 3 periodos. El Preclásico, origen y formación de las primeras civilizaciones. El Clásico o apogeo, la consolidación de las grandes ciudades. Y el Posclásico o ocaso, el dominio del Imperio Mexica que culminó con la llegada de los españoles. Ahora sí, regresemos. El Preclásico. Miles de años en el pasado, el enorme continente americano fue habitado por cazadores-recolectores que aprendieron paulatinamente a crear herramientas de piedra, hueso y otros materiales. Los habitantes eran nómadas, o sea, que se mudaban continuamente en busca de alimento. Pero todo cambió al instante que al descubrir que las semillas podían sembrarse y cultivarse, culminaron en el cambio revolucionario de la agricultura. Ahora, establecidos en un solo lugar, crearon aldeas compuestas por unas 5 o 10 chozas, donde dejaron atrás el comportamiento nómada y comenzaron el sedentarismo. Los primeros aldeanos perfeccionaron las técnicas agrícolas y domesticaron el maíz. Era de tal importancia que llegó a ser adorado como algo divino. La agricultura permitió algo nunca antes visto: la abundancia de los alimentos. También se crearon vasijas, nació la alfarería y figurillas de barro. Además de todo, algunos pobladores acumularon los granos de maíz, mientras que la población de las aldeas aumentaba. Sus casas crecieron y construyeron pozos para resguardar los granos. Las aldeas más pequeñas y con menos recursos ahora dependían de las más grandes, lo que fue creando los primeros centros de poder. Ahí, gracias a la abundancia, algunos aldeanos podían especializarse en actividades distintas a la agricultura, como la cestería, la alfarería o el comercio, y los primeros gobernantes y líderes espirituales. Había suficiente humedad para la agricultura, suficiente agricultura para el maíz y suficiente maíz para todos. No así en zonas más áridas, como en Oasis América y Aridoamérica, donde la mayoría de los pobladores aún eran nómadas. Preclásico temprano. Los vestigios de antiguas civilizaciones se han encontrado en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Guatemala y El Salvador. Ahí las pequeñas aldeas crecieron y construyeron los primeros edificios, que ya no eran habitacionales, sino que eran templos, plataformas de tierra y piedras que en la cúspide tenían un espacio de adoración, donde se realizaron los primeros rituales religiosos. Los lugares con templos se convirtieron en las primeras capitales. Es posible que comenzaran divinizando a algunos animales, a los que les conferían poderes sobrenaturales. Había sacerdotes respetados e importantes para la sociedad y para el gobierno. El territorio mesoamericano estuvo repleto de capitales, que intercambiaban muchas cosas entre sí, entre alimentos, objetos y, por supuesto, las ideas, aunque hablaran lenguas diferentes entre sí. Simultáneamente, los ríos Papaloapan y Grijalva vieron nacer la civilización más importante del Preclásico: los habitantes del país de Lule, los Olmecas. El área, ahora ocupada por Veracruz y Tabasco, otorgaba una gran riqueza natural que propició un desarrollo acelerado. Los olmecas eran grandes comerciantes. Esto les obligaba a viajar y transmitir sus conocimientos, su lengua, su estilo artístico y algunos elementos de su religión. Por eso influyeron en todo el desarrollo cultural mesoamericano. En sus 3 ciudades más importantes, había templos ceremoniales, construcciones habitacionales, ofrendas subterráneas e incluso las primeras obras de drenaje. Pero lo más sorprendente eran las enormes cabezas colosales, que retrataban a los personajes más importantes de su región, como los gobernantes, los sacerdotes o héroes mitológicos. Por si fuera poco, también desarrollaron el primer sistema de escritura de Mesoamérica, de tipo jeroglífico, poco a poco perfeccionada e inscrita en diversas piedras y esculturas. Al mismo tiempo, otras ciudades florecían en diversos lugares de Mesoamérica. Todas ellas tenían una marcada influencia de los olmecas, desde Belice y Guatemala hasta el área de Jalisco. Ahí se construyeron edificios adornados con esculturas, se comenzó a practicar el juego de pelota como un ritual religioso e incluso se desarrollaron diferentes formas de escritura jeroglífica. El Preclásico medio. Además de aumentar su tamaño, todas estas capitales y aldeas cercanas tenían cada vez más pobladores, los edificios eran cada vez más grandes y los caminos y obras hidráulicas permitían una producción agrícola cada vez mayor. Un ejemplo de esto es Cuicuilco, convertido en la zona más importante del centro. Se hallaba en un punto comercial estratégico, comunicaba a varias ciudades y estaba rodeado de mucha agua y riquezas naturales. También contaba con un sistema hidráulico propio y un distintivo templo circular que alcanzaba los 27 metros de altura.
Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas, un indicio de la importancia de la religión y de su centro ceremonial. El preclásico tardío. El esplendor de Cuicuilco acabó con el monumental desastre de la erupción del volcán Xitle, y se le unió la erupción del volcán Popocatépetl, que impactó a las zonas de Cholula y Totimehuacán. Ambas erupciones dieron pie al crecimiento de Teotihuacán, lugar que albergó a los sobrevivientes, quienes contribuyeron al apogeo de la gran ciudad con adoratorios al sol y a la luna. Hacia el área central, la costa del Golfo y el área maya, varias ciudades fueron abandonadas misteriosamente, acontecimiento reemplazado por la llegada de nuevas ciudades, que con el tiempo llegarían a su máximo esplendor, como Monte Albán y Calakmul. Mientras tanto, en Tres Zapotes, la ciudad olmeca que continuaba habitada, sucedió la creación de la Cuenta Larga, un calendario que a partir de un origen mítico, ubicado en el año 3114 a.C., representaba el tiempo cero, el origen de todo. Este calendario no se usaba en la vida cotidiana, solo marcaba con gran precisión los acontecimientos históricos relevantes. La Cuenta Larga indicó mucho antes que otras culturas, como la India, la existencia del cero. Sin embargo, no todas las culturas utilizaron la Cuenta Larga, ya que al ser los mayas grandes astrónomos y matemáticos, crearon sus propios calendarios, uno de 260 días y otro de 365 días. Incluso construyeron los primeros observatorios astronómicos en El Mirador, Tikal y Oaxactún. El fin del preclásico. El culto incluyó a diversos animales y elementos de la naturaleza, como la lluvia, el sol, la luna o el maíz. La escritura se desarrolló de forma distinta en cada zona y se plasmó en vasijas, estelas y esculturas. También los gobiernos se fortalecieron y surgieron las figuras del noble, señor o rey en el área maya, por lo que se consolidaron los linajes y el poder centralizado. Cuando culminó el periodo preclásico, el territorio mesoamericano albergaba a una gran diversidad cultural, sin descartar la notoria influencia olmeca. Sin embargo, fueron decayendo y despoblando no por una catástrofe, sino por un reacomodo de la población que dio fin al apogeo olmeca y vio nacer el dominio de otras culturas. Pero, ¿hubo más civilizaciones mesoamericanas? ¿Qué otras ciudades y monumentos existieron? ¿Nuevos conocimientos formulados? Para saber más, sigue las próximas cápsulas de La Trama del Tiempo, Historia de México.